Saludos desde la distancia. Bienvenidos y bienvenidas a estas versiones de la historia. Vamos a discutir dos episodios de la historia moderna. Esos dos episodios son la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Recuerda suscribirte, darle like y dejar tus preguntas. Bien, vamos a empezar por este título: Paradigmas interpretativos de la Edad Moderna. Paradigma es un concepto que trae Thomas Samuel Kuhn, un texto que en realidad es su tesis doctoral para física, se convierte en un texto posteriormente, se llama La estructura de las revoluciones científicas, lo pueden buscar, es fácil de leer. Paradigma entonces lo podemos traducir aquí como modelo, como referente, como parámetro. Teniendo claro eso, traten de responder la siguiente pregunta: ¿cuándo, en términos cronológicos, empieza la Edad Moderna? ¿Cuándo creen ustedes? Piensen en un siglo. ¿Cuándo en ese siglo se acaba la Edad Media y aparece la modernidad? Pensando en ese siglo hay que responder el por qué. Es decir, qué circunstancias rodean ese siglo para poder decir nosotros, hasta aquí llega la Edad Media y empieza la modernidad. Bien, existen más de 10 respuestas a esa pregunta. Yo voy a discutir aquí con ustedes solo dos. Voy a traerles dos paradigmas que nos sirven de referentes interpretativos para entender la edad moderna. Dos. Existen más de 10, los pueden consultar incluso. Bien, el primero de esos paradigmas, recuerden que paradigma lo podemos traducir como referente. El primero de esos referentes interpretativos de la edad moderna será el paradigma marxista. No voy a hacer ninguna aquí apología de ideologías, no, ni más faltaba. Esta es una discusión de corte histórico y filosófico. Bien, el primero de esos referentes es la lectura de la historia del marxismo, de los marxistas. ¿Qué van a decir ellos? La historia cambia porque un sistema económico ha cambiado. Bien, piensen ustedes, ¿qué sistema económico cambió? Para poder decir con los marxistas que la historia es moderna, la historia ya no es medieval. ¿Qué sistema económico ha cambiado? ¿Qué creen ustedes? Tenemos que hablar de un sistema anterior para poder decir de que hay un nuevo sistema. Ese sistema anterior es el feudalismo, propio de la Edad Media. Bueno, para no ahondar y tener más tiempo para esto, quizás en sus preguntas podamos ahondar en esto. Permítanme entonces simplemente decir de que hacia el siglo X ya no existía alguna diferencia fundamental entre los pueblos bárbaros y los dominados. La sociedad se había dividido según su riqueza, y esa división jerárquica quedó establecida más bien entre señores o caballeros, clérigos y campesinos. El hecho es que esta sociedad feudal, eso es lo que me interesa aquí discutir, y la economía de esa sociedad son netamente rurales, localistas. Cada pequeño estado o feudo, recordemos que feudo traduce pedazo de tierra que el rey le ha dado a un amiguito de su nobleza, se basta a sí mismo, se autosostiene. Algunos van a hablar de autarquía. Bien, este feudo vive del consumo de sus frutos, de lo que cosecha. La tierra, sobre todo lo que pare la tierra, pues que es la principal ocupación. El comercio es más bien poco, la industria se restringe más bien al patio de las casas. Es un asunto doméstico de las familias, sobre todo el tejido de algunas mantas y sacos. El dinero, o sea, la moneda, circulaba más bien poco y no había una consolidación todavía de las transacciones, posteriormente mejoradas con la moneda a papel. Bien, eso podemos decir del feudalismo. Eh, Quizás en otra entrega podamos ahondar ahí. Ese es el sistema anterior, según la lectura de los marxistas.
Luego entonces hay un sistema moderno. ¿Cuál creen ustedes que es ese sistema moderno? El capitalismo. Pues bien, si en el sistema económico anterior, la tierra, el comercio, la industria, la moneda, son un factor que está en un proceso lento, el capitalismo acelerará todo ese asunto. Bueno, ¿qué puedo decir aquí del capitalismo? En otra versión podemos ahondar sobre él. Con el capitalismo aparecen varios factores, como el proceso de la urbe, fundamentalmente, una nueva clase social llamada el proletariado, es un vocablo latino, y un medio de transporte que acelerará hasta la vida misma, el ferrocarril. Bien, es a través de este nuevo sistema económico, el capitalismo, donde la lectura del paradigma marxista dirá que la historia ha cambiado. Y la historia cambió porque un sistema económico llamado el feudalismo fue reemplazado, fue asesinado por otro sistema económico llamado el capitalismo. Pues bien, todo este contexto se da en el siglo XVIII, fundamentalmente. Ese es el paradigma marxista. El segundo paradigma sería el paradigma ilustrado. Bien, este paradigma va a decir que la historia ha cambiado porque el arte, la filosofía y la cosmología han cambiado. Cosmología, aquí quiero hacer muchas referencias a la física. La cosmovisión, cosmos en griego traduce orden, el sentido, el discurso, la visión de la física, por eso quiero hablarlo aquí como cosmología, va a cambiar. Ese es el paradigma ilustrado. Y el paradigma ilustrado va a tener unos referentes. Ese referente va a ser el renacimiento. ¿A qué le suena eso de renacimiento? Es decir, renacen, ojo con esto, dos culturas. Esas dos culturas serán propiamente el griego y el romano. Esas dos culturas serán la griega y la romana. Bueno, el Renacimiento como movimiento renovador, digámoslo así, tomará varias direcciones. Por ejemplo, en la literatura y el arte origina propiamente su nombre. Es decir, renacen las culturas griegas y romanas como lo tenemos aquí. Pero hay algunos frentes en este asunto del Renacimiento, como lo es Constantinopla y también la península apenea. Bueno, el Renacimiento en el arte y las letras va a tener un contexto ejercido, influenciado sobre todo por la cultura griega, y eso se va a extender a todo el mundo occidental. Va a aparecer una discusión interesante en Italia, en Alemania, en Polonia e Inglaterra. A nivel de la ciencia, la filosofía y la cosmología, todo esto engendrará un concepto que todavía hoy seguimos haciendo algo de referencia, como lo es el humanismo. Interesante que en la religión, en todo este proceso del renacimiento, va a provocar algo que es la reforma, y respondiendo a la estructura religiosa judeocristiana, a la reforma aparecerá la contrarreforma. Bien, el paradigma ilustrado dice que la historia cambia no por un sistema económico, sino porque el arte, la filosofía, la cosmología, la ciencia han cambiado. Y todo eso aparece, empieza a mutarse desde el Renacimiento, porque renacen en este momento dos culturas, la griega y la romana, olvidadas hasta este momento. Pues bien, la griega y la romana en ese asunto de renacer, todo lo que esto va a consistir en que el hombre va a ser ahora el pilar, el centro de todas las cosas. A eso se ha llamado el antropocentrismo. Bien, el Renacimiento lo podemos situar en el siglo XV. Recuerden que el otro paradigma, el marxista, decía que la historia cambia, que la modernidad llegó porque el siglo XVIII trajo como sistema económico el capitalismo, reemplazando un sistema económico anterior. El paradigma ilustrado
va a decir de que la historia cambia, pero es a partir del asunto del renacimiento, porque se vuelven a observar dos culturas, la griega y la romana, en cuanto a cómo se entendía el hombre en la política, en la historia, en la ciencia. Bien, teniendo claro eso entonces, la ilustración es un asunto del siglo XVII como tal. Y puedo ponerles aquí varias características para que tengamos esto más claro. Primero, la ilustración va a situar a la razón como la única fuente para alcanzar el conocimiento y la emancipación. Coloco este concepto, pongo este concepto aquí, porque esto va a ir apuntando a los procesos de libertad política. Esta es una de las rutas que quiero que quede muy clara para poder entender el proceso de la Revolución Francesa, que va a ser un proceso segundo frente a los procesos políticos. Primero será la independencia de Estados Unidos, que también haré una entrega de esto. Pero la ilustración, que es propia del siglo XVII, va a decir de que la razón es la única fuente. No existe ninguna otra posibilidad como herramienta para alcanzar el conocimiento, y de ahí esto va a redundar, va a tener una consecuencia fundamental, que es la libertad de corte político. Bueno, esa es la primera característica de la ilustración. La segunda sería el progreso. Hay una creencia de que ahora con la ilustración, la luz del mundo, eso es lo que traduce, la humanidad avanza hacia un mejor vivir. Y aquí aparece, o hay que echar mano del concepto de la utopía. Bueno, la utopía es un texto de Tomás More. En la utopía, Tomás propone una isla fantástica, una república imaginaria. Esto es lo interesante aquí. Es decir, un arquetipo de un estado donde transcurre la vida tranquilamente. Búsquenlo para que lo lean. De hecho, Erasmo de Rotterdam le dedica su prefacio en el Elogio de la Locura a Sir Thomas More. Y allí manifiesta que fue pues, en la casa de Tomás donde el señor Erasmo va a redactar su elogio. Bueno, utopías es algo así como lo que en la República de Colombia más o menos están dando pasos, ojalá concretos, en un asunto que es la paz. La utopía la podemos traducir aquí como un proyecto a seguir. Eh, bueno, permítame darles este ejemplo. Aristóteles escribe un texto muy lindo, parece a mí, que se llama La Ética Nicómaco. Aristóteles tiene un hijo único que se lo matan en una de las guerras que van a sostener los griegos, y ese hijo, que también lleva el nombre del papá, se llama Nicómaco. Aristóteles escribe un texto que se llama La Ética Nicómaco, y ahí va a decir algo muy interesante sobre la felicidad, que es algo que nosotros perseguimos, vamos tras ella, pero no la alcanzamos. Sin embargo, vamos tras ella. Ese puede ser un ejemplo para que me entiendan el concepto de utopía. Un proyecto por alcanzar, por transcurrir. Bien, la ilustración va a tener el concepto de progreso. Esto avanza como hacia un mejor vivir, sostenían ellos. Bien, la tercera característica de la ilustración es la crítica. La crítica será el método donde se busca fomentar un espíritu libre. Todo debe ser sometido a crítica. Todos los elementos de la estructura de la sociedad. Ninguno se puede escapar, ni siquiera el elemento religioso. Por eso cuando les hablaba del renacimiento que produce un asunto llamado la reforma, hacia allá va a llevar todo esto, la crítica como método. Bien, el cuarto elemento es la conclusión que ya empezaba con el Renacimiento, el antropocentrismo, el hombre como el centro del universo, de todas las cosas. Hay algo interesante en el contexto este de la ilustración, y es que aparece la enciclopedia. La enciclopedia yo la defino aquí como el gran libro mundial donde todo el conocimiento del ser humano se puede compilar. Allí lo encuentran. Todo el que era pensador, filósofo, científico debía escribir en la enciclopedia como tal.